Roberto de Sachi. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? ¿Qué dices? Buen día al auditorio, bien, ¿y ustedes? Estoy oyendo que hablan de Emilio Lozoya, ¿no? Así es, ¿cómo ves? Está en hotel de lujo el Hospital Ángeles del Pedregal, pues donde la habitación cuesta aproximadamente al día 8,500 pesitos, nada Bueno, más. evidentemente el presidente está en campaña por el 2021, utilizando las herramientas que tiene y que le dio Donald Trump, ¿no? Es decir, de alguna forma no puede uno desvincular el hecho de que López Obrador haya ido a hacer campaña a Estados Unidos por Trump con el hecho de que pues ya hay, pues, se están abriendo plazas para jornaleros agrícolas mexicanos en el país, para la redundancia, y también que pareciera que la comunidad internacional, la ligada a Trump, pues está apoyando al presidente, ¿no? Vamos, en un momento muy difícil, cuando hay 45,000 muertos por la pandemia, cuando la economía está desplomada, cuando la inseguridad no cesa y cuando Morena ni siquiera es partido político, ¿no? No tiene ni dirigencia nacional ni estatal. Entonces el presidente utiliza las herramientas que tiene a su alcance, ¿no? Nadie lo puede condenar por eso. Es político. Así es, como debe de ser, y le ha aprendido bien. Estar en campaña 18 años de manera permanente. Toda su vida, sí. Y es donde él se siente cómodo, ¿no? Pues es ya decir, le dejó un de alguna aprendizaje. Forma, recordemos a Vicente Fox, que fue un estupendo candidato y un pésimo presidente. Ernesto Zedillo fue un muy buen presidente y un pésimo candidato. Claro. Pues aquí el presidente está mucho mejor como candidato que como presidente y está haciendo, de alguna forma es legítimo, ¿no? Es decir, si Vicente Fox cometió fraude electoral para dejar a su partido, a Felipe Calderón, en la presidencia, pues quiere decir que el presidente puede hacer campaña, ¿no? Y en ese aspecto, los detractores de López Obrador se olvidan de que ellos hicieron lo mismo y hasta cosas peores. Esto tiene que ver con lo que voy a comentar. Fíjate que López-Gatell y la pandemia le han costado hasta ahora entre 5 y 6 puntos de popularidad a López Obrador. Nadie puede negar que el caso Lozoya ha sido especialmente generoso para el presidente López Obrador, ya que le ha permitido retomar el control de la agenda mediática política, volver a poner énfasis en el saqueo que los gobiernos federales del PRI y el PAN cometieron contra el país durante décadas, y también sirve, al menos por ahora, como pantalla para tapar las decenas de miles de muertos mexicanos por el coronavirus. Es una realidad que la corrupción de Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto con sus cómplices panistas y priistas es una de las mejores cartas con que López Obrador y Morena jugarán en las elecciones concurrentes del 2021. Y el presidente y su partido no tienen mucho más con qué moverse a nivel federal, debido a que la crisis imparable, la violencia y el errático comportamiento del gobierno López Obradorista en la pandemia se vislumbran como losas muy pesadas para la 4T. Así que Emilio Lozoya es el comodín con el que la 4T espera que los electores mexicanos recuerden que, si bien las cosas no han mejorado como se esperaba en la actual administración federal, cuando menos no se ha sabido de un escándalo de corrupción tan grave como el protagonizado por el director de Pemex. AMLO se mantiene con una aprobación alta, pero al respecto quiero explicar. Consulta Mitofsky presentó hace unos días su encuesta de la aprobación de presidentes de varios países, tanto en América como en el viejo continente. Esto fue el pasado martes 28. Y al respecto, López Obrador cuenta con una aprobación del 52% que lo coloca en el nivel medio alto. Sin embargo, entre noviembre del 2019 y julio, el presidente ha perdido 6 puntos. Eso quiere decir que sí le ha costado a López Obrador tanto los pronósticos fallidos de López-Gatell como el hecho de ser un presidente distante, ausente, ajeno a la pandemia, mi querido Pepe. Así es, efectivamente, y además, mi querido Roberto, con una línea disruptiva que en un inicio, hay que decirlo, confundió y causó zozobra, incertidumbre, y también la gente no le creía porque decía, a ver, ¿cómo puede estar México en medio de una emergencia sanitaria
cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues era inmune a este virus y pues nada más no usaba el cubrebocas y nada más no lo sigue usando, y las medidas de sanidad y el protocolo, pues sí, se lo pasa por el arco del triunfo. Es decir, a los ciudadanos nos importa la pandemia porque nos están matando, la inseguridad y la pobreza. Y el presidente dice, no, a mí no me pregunten de eso, a mí pregúntenme del avión. Porque el avión simboliza la corrupción de Peña Nieto del PRI y del PAN, eso lo entendemos. Entonces, ese mantenerse fuera de la agenda de la gente, el decir, a mí no me importa, o no decirlo, pero demostrarlo, y los pronósticos también fallidos de López-Gatell, que dijo, habrá 30,000 muertos. Bueno, ya van 45,000. Hoy México se convertirá, lamentablemente, en el tercer país del mundo con más muertos por COVID. Hoy va a superar a Inglaterra. Entonces, los pronósticos fallidos de López-Gatell, que dice, el 6 de mayo es el día clave de la pandemia. Pues estamos ya casi en agosto y ese día clave no llega. Todo eso le cuesta al presidente, ¿no? Por eso tiene que utilizar Emilio Lozoya para recordarnos algo que los mexicanos sabemos muy bien, pero que somos de memoria corta, que el PRI y el PAN cometieron un saqueo criminal, brutal, que los pobres tienen responsables, que la inseguridad y la violencia tienen responsables, y no es este gobierno federal, son los priistas y los panistas que dejaron que el país se descompusiera, mi querido Pepe. Así es, como lo comentas, pues lamentablemente hay distractores en medio de esta emergencia sanitaria, pues que hace que los mexicanos se pregunten, pues qué está haciendo el gobierno de México para hacer contención y para controlar esta pandemia que nos vino a cambiar de manera radical la vida cotidiana, mi querido Roberto, y en muchos sentidos, ¿eh? Efectivamente, y no se ve que el gobierno federal esté haciendo nada. O sea, se nota que el gobierno, más allá de pedir cubrebocas, más allá de que ya a lo mejor ya tiene una línea discursiva, porque también el propio López-Gatell decía que el cubrebocas no servía. Pero, por ejemplo, no ha apoyado a los gobiernos de los estados, no ha apoyado a los municipios, no se ve aún. A ver, una pregunta, ¿alguien conoce a Jorge Alcocer Varela, el secretario de Salud? No, pues son pocos. ¿Ha ido a los estados? No, el que está visitando todo es López-Gatell, el subsecretario. Así es, viene a Puebla el próximo fin de semana. Hay un gobierno federal ausente. Entonces, no le ha movido, ¿no?, de su agenda no la ha movido por 45,000 muertos, no, y tampoco por los miles de muertos, por la inseguridad, por la violencia, ¿no? En enero el presidente López Obrador estaba en el top 5, es decir, entre los 5 primeros presidentes calificados, mejor calificados del continente. Hoy es el número 7. Quiere decir, está mejor que Justin Trudeau de Canadá y que Donald Trump, pero quiere decir que la pandemia sí le ha quitado aceptación. Así es, totalmente de acuerdo, ¿eh? Mi querido Roberto, pues te agradecemos mucho tu comentario. Te mando un abrazo. ¿Dónde te pueden seguir?